veo nada. Un abrazo, las felicitaciones. Sepa que nosotros los hijos, ¿verdad? Los hombres, los padres, los caballeros, valoramos y admiramos su amor, ¿verdad? Su dedicación, su empeño por la familia. Así que valoramos mucho eso y damos gracias a Dios, ¿verdad? por los que han tenido madres que ya partieron con el Señor y lo que por la misericordia y bendición de Dios podemos todavía disfrutar de ellas, ¿verdad que sí? Así que valoremos a nuestras madres, a nuestras esposas por lo que hacen, ¿verdad? No solamente por los hijos, sino también por nosotros, ¿verdad? Por los hombres, por los caballeros. Así que vamos a redimir el tiempo para dar comienzo a la clase de hoy, que estamos continuando con este estudio Escogidos en Cristo, y estamos básicamente, a ver si el apuntador me trabaja, estamos básicamente enfocándonos en esa séptima parte de la cruz de Cristo, y estamos ahí en el tercer punto, la anticipación de la cruz en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un repaso muy panorámico sobre lo que estuvimos viendo la semana pasada, sobre esto de la cruz, ¿verdad? Anticipada, o la anticipación de esa cruz en el Antiguo Testamento, y vamos a hacer varias precisiones, algunos textos bíblicos, sobre todo Isaías 53, 12 versículos, hermano, que encierra mucho lo que es Isaías 53, ¿verdad? Un capítulo así grande, son 12 versículos, pero dicen en el hebreo un dicho en el hebreo es un logos, una palabra grande, ¿verdad? Todo es palabra de Dios, pero hay capítulos, versículos que son trascendentales para la vida del creyente. Así que vamos panorámicamente a discutir ciertas cosas, ¿verdad? De lo que vimos la semana pasada sobre esta anticipación de la cruz de Cristo. Vimos que la semana pasada todos esos sacrificios levíticos del Antiguo Testamento estaban apuntando, ¿verdad? Que fueron instituidos por Jehová Dios para su pueblo Israel, estaban apuntando esos sacrificios al sacrificio mayor, ¿verdad? Y la carta a los Hebreos habla de la superioridad de Cristo en muchos aspectos. Cristo, por ejemplo, superior a los ángeles. Ahí comienza el capítulo 1, ¿verdad? 1 y 2. Capítulo 3 de Hebreos, superior a Moisés, superior a todos los profetas, ¿verdad? Porque Jesús fue, en cuanto a la humanidad, ¿fue profeta o no fue profeta? Fue un gran profeta de Israel, ¿verdad? Él es superior a todos los profetas que existieron. Y entonces, Hebreos se enfatiza mucho en el real sacerdocio de Jesucristo, pero apuntando sobre todas las cosas a que ese sacrificio de Jesucristo superior a esos sacrificios levíticos. Aquello era algo representativo del sacrificio que iba a hacer. Lo que él hizo es lo real, lo que realmente Dios demandaba y demanda. O sea, ese sacrificio de Jesucristo era con miras a bendecir a ese pueblo veterotestamentario del Antiguo Testamento, bendecir a la iglesia en ese momento y futuramente. O sea, en otras palabras, a través del sacrificio se aplica esos méritos a todas aquellas personas del Antiguo Testamento que esperaban en ese bendito Salvador. Se aplica los méritos de Cristo, la cruz. O sea, está la cruz hacia allá, aplicando los méritos de esa cruz, de esa obra vicaria, a todos aquellos creyentes que murieron esperanzados en eso. Aquellos creyentes que sacrificaban aquellos toros, machos cabríos, todos aquellos sacrificios. Entonces ahí se aplican los méritos del real o del verdadero, del sacrificio que Dios demandaba para que se cumpliese la justicia de Dios. Aplicado para aquellos creyentes que caminaron junto a Él en esa vida terrenal, en ese ministerio 33 años y medio. Se le aplicó a esos seres humanos. Se le ha aplicado a usted y a mí después de la cruz. O sea que sigue esa bendición hacia adelante. Pasado, en ese momento presente, futuro. En la tribulación, ¿habrá salvación o no habrá salvación? Bueno, sí es así, muy cierto que habrá salvación. Tanto es así que habrá salvación, porque aunque la iglesia no está, el Espíritu de Dios, que es omnipresente, estará haciendo su obra en la tierra. Yo discutía esto con un pastor, ¿verdad? Y me decía que era imposible que hubiera salvación, un pastor hermano, que era imposible que hubiese salvación en la tribulación. Y este pastor amigo, hermano, a quien yo amo mucho, estaba confundido. Una cosa es la iglesia y otra es salvación. La salvación no es potestativa, privativa, ni exclusiva para la iglesia. Porque Moisés era iglesia.
No era iglesia Moisés, no había iglesia todavía. ¿Hubo salvación para Moisés, para Abraham, para Isaac, aún para Jacob? Sí. Después que la iglesia sea levantada, después del rapto, la tribulación, ¿hay iglesia allí? No, y la iglesia se fue con Cristo. ¿Pero hay salvación? Sí. Lea el Salmo 104. Si el Espíritu Santo no está manifestándose, obrando en la tierra, Salmo 104 dice que a través del Espíritu de Dios, los animales, sobre todo aquí hablando de los grandes peces del mar, mueren y ese espíritu con otro animal nuevo los restaura la creación de Dios. Los alimenta. Entonces, ¿cómo no va a haber salvación para esos seres humanos? Entonces, ¿quiere decir que esos seres humanos que se salven en la tribulación es por mérito propio? No, es por obra del mismo Espíritu Santo. Aún en el milenio, la salvación es a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, hay salvación. Entonces, esa cruz está apuntando aún para el milenio. Lo que se salva en el milenio es reconociendo la obra redentora de Jesucristo. Y Él está reinando sobre la tierra en el milenio. ¿Entendemos? Esa obra redentora tiene un alcance, no, vamos a decir, no infinito en cuanto a aplicación. Porque ¿a qué se está salvando allí? Al ser humano. El ser humano no es infinito ni eterno. Es temporal, es perpetuo. Pero estamos hablando de una salvación grande, ¿verdad? Grande. En cuanto a Dios, eterna. En cuanto al ser humano, perpetua. Y perpetuidad es mucho. Tiene un comienzo, pero no tiene fin. Eso es perpetuidad. Algo que comienza, pero no termina. Eternidad que ni comienza ni termina. Por eso hay una expresión que me gusta utilizarla más en lo que es la teología, que define mejor, o sea, antropológicamente, o sea, en cuanto al ser humano, o antropomórficamente, vamos a decirlo así, más correcto. Lo entendemos mejor cuando decimos, si a mí me dicen, Dios es eterno, pero la eternidad para el ser humano escapa a su mente, hermano. Usted dice, no, Dios es eterno, pero ¿qué es eternidad? Bueno, es no tiempo, que Dios está fuera del tiempo. Entonces usted lo puede entender vagamente. Pero cuando usted dice, nuestro Dios es sempiterno, sempiterno es que no tiene ni principio ni fin. Y ahí usted lo puede entender mejor, porque usted sabe cuándo comienza una cosa y cuándo termina. ¿Verdad que sí? Usted tiene el plato sobre la mesa y usted sabe cuándo usted va a comenzar. Cuando el primer cucharazo que se lleva a la boca. Y sabe cuándo lo terminó, cuando se echó el último. Eso es sempiterno, es que ni tiene comienzo ni tiene fin. Entonces lo podemos entender mejor que Dios eterno. ¿Dios es eterno? Sí, Dios es eterno. Pero humanamente, como yo estoy fuera de la eternidad escapa a mi mente. La eternidad es no tiempo. El tiempo no afecta a Dios. Por eso le dice, para Dios un día es como 1000 años. No es que el tiempo transcurre para Dios, sino que no le afecta porque Él está fuera del tiempo. Pero cuando usted dice sempiterno, humanamente sabemos lo que es un comienzo y lo que es un final. Bueno, sempiterno es que Dios no tiene ni comienzo para allá, ni tiene final para allá. Así que esa obra redentora tiene un alcance tremendo, ¿verdad que sí? Hoy vamos a estar viendo sobre eso de muchos. ¿Verdad? Eso de muchos, sí, hermana Gladys. Sí, va a estar clarito, eso es así. Oh, vamos ahora. Eso es un error doctrinal que se ha infundido en la iglesia, se ha infiltrado esa doctrina, que no es doctrina de Dios. Recordemos, la iglesia no es potestativa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está inmanente en la iglesia, en cada creyente. Vamos a trasladarnos a Juan 14. Jesús le dice a sus discípulos, voy a hacerlo preciso como está en el griego. ¿Verdad? Va a sonar un poquito diferente a lo que usted tiene ahí, pero es así. Creed en Dios Padre. No solamente en Dios, porque si Jesús dice creer en Dios, ahí le estamos dando licencia a los testigos. A ver que no es Dios, creer en Dios. No, porque Él es Dios también. Creed en Dios Padre, creed también en mí, Dios Hijo. Fíjese, dice, en la casa de mi Padre, ahí volvemos, el texto lo está diciendo, ¿verdad? Ahí se omitió algo en la traducción, pero cree en Dios Padre. Pero no solamente en Él, cree en mí, Dios Hijo. Porque el mismo Jesús dice que el que no cree en mí, no cree en el que me envió. Por tanto, la precisión en el griego, ese Juan 14, cree en Dios Padre, en el Pantocrátor. Cree también en Dios Hijo. En la casa de ese Padre que le estoy hablando, muchas moradas hay. Miré pues y prepararé el lugar para vosotros. ¿Verdad así? Dice, entonces
Y dice, y si no fuese así, no se lo estuviera diciendo. O sea, estoy diciendo que es verdad, es una promesa que le estoy haciendo. Vendré, os tomaré a mí mismo, ¿por qué? Porque Él está en medio de su iglesia, es su cuerpo, y los llevaré para que estén conmigo donde yo esté, ¿cómo? Para siempre, perpetuamente. No quiere decir con eso, hermanos y hermanas que nos ven a través del internet, que al irse a la iglesia se va el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo sigue haciendo obra en la tierra. Todos esos que se salven durante la tribulación es por el convencimiento y la asistencia de Dios Espíritu Santo. Si fuese así, hermana Gladys, si el Espíritu Santo se va con la iglesia y no es Espíritu Santo, los que se salven en la tribulación se salvaron por mérito propio. Y dice que no es por obra para que ninguno se gloríe. En la tribulación, aquellas personas que se salven es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, pero sobre todo con la asistencia de Dios Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no los convence en ese tiempo de tribulación, no vienen a Cristo. Lo que sí es que este hermano amado pastor estaba equivocado es que estaba confundiendo iglesia con salvación. Hermano, en la tribulación hay salvación, en el milenio no hay salvación, en el milenio. Bueno, y ahí la iglesia está con Cristo en el cielo y hay salvación en la tierra. Tenemos que ser precisos con eso. Porque el Espíritu Santo está, recordemos, lo voy a decir abiertamente, esto es una doctrina carismática. Como que la iglesia es posesiva del Espíritu Santo. No, es al revés. La iglesia es poseída por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es Dios. Es más que la iglesia. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. Salmo 104. Por eso enfatizo mucho a este hermano pastor y hermano, vamos a leer Salmo 104. Por eso, hermano, cuando usted no entra en argumentación, discusión, con reflexión bíblica suya. Porque la reflexión bíblica personal es discutible. ¿Sí o no? Tenemos un texto de una doctrina que no es fundamental. Lo que es fundamental, tenemos que creerlo todos los cristianos y estar consecuentes con eso, lo que es fundamental. Por ejemplo, fundamental, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso es fundamental y si aquella persona no esté en sintonía con eso, no es hermano mío. No es hermano mío. Ahora, general, no secundaria, general. Hermano Pino, un ejemplo, no es el caso, hermano Pino cree, como creo yo, voy a confesarlo, como creo yo, que Cristo viene por la iglesia antes de la tribulación. Pero vamos a decir que el profesor Jaro Santiago cree que Cristo viene a mitad de la tribulación. Y nuestra hermana señora Gómez cree que Cristo viene al final de la tribulación. Esos son cosas generales. Reflexión bíblica. Que no puede haber enemistad entre Pino y Santiago y la señora González en cuanto a eso. Porque están en sintonía una cosa, que el que viene es el mismo Señor. Pino lo espera antes, Santiago lo espera a mitad y la hermana Gómez lo espera al final. Pero esperan al mismo Señor, ¿sí o no? Están en sintonía con eso. Aunque sea diferencia en cuanto a interpretación, doctrina, vamos a decir doctrina denominacional, ¿verdad que sí? Entonces hay una teología que piensa que cuando la iglesia se va el Espíritu Santo. No, Salmo 104 dice que por tu espíritu renueva las cosas. Y habla ahí, en la tribulación está hablando el Salmo 104, que morirán los animales y tu espíritu los restaura con otro animal que nace. Y dice, y abren la boca y tú los alimentas. En la tribulación, ¿habrá animales o no habrá animales? Bueno, lea Apocalipsis, que habrá una gran mortandad de animales. Entonces, si el Espíritu Santo está actuando sobre los animalitos, ¿cuánto más no actuará sobre sus criaturas? Aleluya. ¿Entendemos? Ahora estamos claros, hermana Gladys. Que el Espíritu Santo no se va. Ok, y todavía más. Dice que Yeshua, Jesucristo, en el tiempo del milenio, reinará sobre la tierra con vara de hierro. Ahí el que la hace, la paga al momento. No hay esa excepción como hay ahora, ¿verdad que sí? Aún de creyente, que aún usted y yo siendo creyente pecamos y Dios nos castiga, ¿verdad? Pero entramos a cuenta en la tribulación, en el milenio no. Pero le pregunto a los hermanos, durante el milenio, ¿por qué esa gente está obedeciendo? Porque son reconducidos, como usted y yo, por el Espíritu Santo de Dios. Yo soy un desobediente. Le fallo a Dios. Le fallo a Dios muchas veces. Pero doy gracias a Dios, como dice Pablo, por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu que está en mí. Que se constriñe, te entristece y me hace reconocer mi pecado y entrar a cuentas con Dios. Es mi asistente. Así en la tribulación, así en el milenio, el Espíritu Santo está actuando, hermano, sobre su pueblo. Porque entonces los que se salven en la tribulación son por mérito propio
Y entonces los que se salvan el miedo por mérito propio. Entonces se tira por el borde la palabra de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por mi asistencia, por mi obra. Salmo 3.8, anótelo. Salmo 3.8, Jonás 2.9, la salvación es de Yahvé, de Jehová. Ahí ya estamos claritos. Ahora sí, hermano Pino, usted tenía un comentario. Hemos hecho un gran paréntesis en la clase, pero esto es importante, hermano. Hay un programa de estudio, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo conduzca el culto. Si hay estas, escuche, digo esto también para los hermanos que nos ven. La iglesia es una iglesia ordenada. Es un organismo vivo. Una organización, pero un organismo vivo. Pero ese organismo vivo tiene un programa, ¿verdad?, de culto, de escuela dominical. Pero si el Espíritu Santo, que es el conductor del culto, nos lleva a estas cosas, obedezcamos, hermano. Porque si yo hago, no, tenemos un programa y la dejo a usted con la duda, muchos hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un poquito de fuerza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así, no un desorden, estamos aquí clarificando cosas de Dios, asuntos de Dios, ¿sí, hermano Pino? O sea, cierro paréntesis. Yo estoy de acuerdo con usted ahorita. No tanto conmigo, eso en segundo plano, con lo que Dios dice. Con lo que Dios dice, ¿verdad que sí? Mi opinión, hermano, mi opinión la puedo echar al bolsillo. Que antes que venga la tribulación, el Señor viene por el rapto por su iglesia. Ajá. Primero los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Después los que estemos vivos. Yo estoy igual hasta el vivo. ¿Te quiere morirse? Yo no sé. O sea, otras palabras, si usted quiere estar muerto, no me malinterprete, hermano. Yo espero a Cristo vivo. Pablo lo esperó hace 2000 años vivo. Hay algo muy importante que yo escuché hace muchos años. Dice, muchos llegaremos allá arriba. No llegaremos. Llegarán, no se incluye ahí. No se incluye ahí. Llegarán algunos, no usted, ni yo. Pero bueno, digo, sacudiendo la candela. Echando candela, sí, echando candela. Vamos a estar claros ahí. Entonces, lo que queda, va a venir un periodo de tribulación en la cual la gente tiene que dejarse marcar. Y si no se marcan, no pueden trabajar, no pueden comer, no pueden tener acceso a nada. Un control. Un control sobre las personas. El que no se deje marcar va a ser decapitado. Eso le llaman los mártires. ¿Ok? ¿Estoy claro? ¿Está ahí, hermano? En parte. Bueno, porque no va a ser tan fácil alcanzar la muerte. Claro. Ese es el problema de eso. La muerte va a huir también. Si fuera así, fuera tan fácil. La muerte va a huir de las personas. Ahí estamos llegando. La muerte va a huir. Muchas personas van a ser decapitadas. Yo no sé cómo será eso. Pero solo Dios sabe. Esas cosas, esos misterios, nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero, bueno, los que queden, como se estaba hablando, para pasar la tribulación. que resistan a todas esas cosas horrendas que van a ver, que se mantengan firmes, van a ser salvos. Sí, pero se mantienen firmes por el poder de Dios actuando en sus vidas. Vamos a ser claros. No es por, y sobre todo por la humillación y el sometimiento de la persona. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente, hermano. Si para usted y para mí, no la salvación que me otorgó Dios, eso ya viene de Él, bendición de Él, una dádiva, un regalo de Dios. ¿A ver si? Pero si aún en esta dispensa, no de la gracia, de la iglesia, es difícil la vida cristiana, cuán difícil será el tiempo de la tribulación. El momento, el tiempo de salvación es aquí y ahora. Aproveche, hermano. Aquellos que no han venido a Cristo, que son en el culto, el día de bendición es hoy. Porque mucha gente dice, no, impíos que conocen la palabra. Yo no, pero la iglesia se va, pero va a haber otra oportunidad. Si usted va pensando en eso, no lo acepta ahora, allí tampoco lo va a aceptar. Ya está su conciencia, dice Pablo, cauterizada. Ni cree en esta dispensa de iglesia, ni va a creer en la tribulación. Y entonces eso es un periodo terrible, como nunca ha experimentado la humanidad. Y mira que la humanidad ha experimentado épocas terribles. Así que... Ese era uno de mis lemas. Cuando a mí me hablaban del Evangelio, y le estoy hablando de los años 80 y pico, yo decía... ¿Usted era un muchachito? Sí, un niño. Yo decía, bueno, tengo tiempo. Me doy cuenta que no tenía tiempo, ¿no? El tiempo es acercarse a Dios, acercarse a Cristo, buscar de Él. En todo momento la mirada puesta en la cruz, no en el hombre. Hay muchas personas que ponen la mirada en el hombre en estos momentos. Sí.
O en sí mismo, o en sí mismo. No podemos poner la mirada en el hombre. Sí. Tenemos que ponerla en el Señor, que para eso murió en una cruz por nosotros. Yeah. Y creer que esa sangre nos limpia y tener la confianza que así como Dios Padre lo levantó a él de esa muerte, él va a venir por nosotros a levantarnos. Efesios 1.23. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos levantó a nosotros, ya nos levantó de muerte a vida, pero seremos levantados, ¿verdad? Para experimentar todas esas cosas que Él trae con Él. Así que esperamos una bendita persona. Cerramos paréntesis, estamos claros con eso, ¿verdad? Ya clarificamos eso. Queremos estar muy claros con eso, ¿verdad? Porque durante la tribulación hay salvación en Cristo por la asistencia del Espíritu Santo. Aquellos que se salven en la tribulación es por obra y misericordia y la gracia de Dios, no es por más nada. Y aquellos que andan en obediencia en milenio es por la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahora, vamos aquí también a clarificar algo. El Espíritu Santo, aunque es Dios Todopoderoso, actúa en su vida hasta donde usted le permita. ¿Sabe por qué? Porque aún nosotros que tenemos inmanentemente el Espíritu, cometemos pecado. Si decimos eso, le hacemos al Espíritu Santo pecador. Hay voluntad propia. Lo que pasa es que usted está ahí y Él lo advierte. No te metas ahí, Carmelo, no hagas eso. Eso me entristece. Estás actuando contra mí. Estás haciendo afrenta contra mí. Y yo voy tras eso y lo cometo. Lo cometo. Dios es tan amoroso y tan misericordioso con sus hijos. Que aprieta mi corazón. Y me quebranta para que me arrepiente y entre a cuenta con Dios. Bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no así, hermanos, nos perdemos todo. Por eso es que creemos en la seguridad de salvación. Porque el que está en nosotros es más poderoso, hermano, que yo mismo. Dice que nada, ni lo alto, ni lo profundo. Fíjese, ni esta vida, ni la venida. ¿Cuál es la vida que viene, que nos espera? La vida eterna. Y dice que la vida eterna emana de Dios. Pero aún esa vida nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es mucho, hermano. Es un versículo grande, grande. Así que cerramos paréntesis. Vimos ahí que todos esos sacrificios apuntaban a ese sacrificio vicario. Estuvimos leyendo Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso aquellos animalitos que llevaban la familia, ¿qué hacían con el animalito criado perfecto, macho, perfecto, de 1 año? Las personas ponían la mano sobre su cabeza. Escuche, esto es base de lo que vamos a discutir para que usted pueda entenderlo. Vamos a poner que yo estaba en ese tiempo, ¿verdad? De los servicios levíticos. Yo llevaba mi corderito y allí yo ponía mi cabeza sobre el cordero. ¿Qué estoy haciendo yo? Pasando mis pecados sobre ese cordero. Cuando él derramaba su sangre, ahí se libaban mis pecados. Ese es el significado. Para que usted pueda entender la cruz de Cristo. Escuche, lo voy a clarificar desde ahora. Nuestros pecados no fueron sobre Cristo en su corazón, sobre sus hombros. Mas Dios Padre cargó en él. Si va a su corazón, le hace pecado. Y él no es impecable. ¿Entendemos eso? Eso tengo que clarificarlo bien. Nuestro pecado fue sobre él, no en él. Si va a su corazón, lo hace pecador. ¿Ok? Cargó, dice ahí, sobre sus hombros, dice el hebreo. Sobre sus hombros, una carga para él, la carga del pecado. Pero como él es todopoderoso, pudo con esa carga de toda la humanidad pecadora. Todos, incluyendo los elegidos y no elegidos, de todos. Igual, la justicia de Cristo, o el cumplimiento de la justicia en Cristo, se imputa sobre nuestros hombros, no nuestro corazón todavía. ¿Sabe por qué no todavía? Porque aún aunque yo salvo, cometo afrenta ante Dios, cometo rebelión contra Dios y cometo pecado contra Dios. La justicia que Cristo cumplió en la cruz se me imputó a mí sobre los hombros. Se cargó sobre mis hombros, no en mi corazón todavía. ¿Cuándo? En el rapto sí estará en mi corazón. Porque seremos transformados, perfeccionados, glorificados. Y seremos perfectos. Entonces ahí está la justicia de Dios en nuestro ser. ¿Entendemos eso? Así como el pecado de Cristo no fue de nosotros, fue a su corazón, sino a sus hombros, la justicia imputada es sobre nuestros hombros, no en nuestro corazón todavía. Es lo que dice Francisco La Cueva, el ya, pero todavía no. Ustedes denlo por sentado, pero ese momento no llega. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando usted y yo seamos transformados, perfeccionados, glorificados. Entonces se presentará una iglesia para sí mismo, sin mancha, sin arruga ni cositas semejantes.
Ese entonces llevaba una conjunción consecutiva de secuencia. Entonces, como resultado de esa transformación, perfeccionamiento y glorificación, entonces que se presenta, hermano, si Cristo, le digo a un pastor amigo mío, que él dice que la iglesia Cristo se va casi con las manos vacías. Porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y, bueno, si esa perspectiva suya, si no con las manos vacías, se va sin nada, sin nadie se va. No, es imposible, hermano. Dice que Él vendrá y va a transformar esa iglesia, perfeccionarla y glorificarla. Entonces, después que haga esa obra, se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arrugas ni cosas semejantes. Si usted va con esa perspectiva, hermano, de que al momento de Cristo venga, todos vamos a estar ahí alineados bien con Dios, no se lleva a nadie. No se lleva a nadie. Así que tengamos mucho cuidado con esas doctrinas raras, ¿verdad?, que hay por ahí. Así que vimos eso, Levítico 17:11, estuvimos leyendo, y la remisión, que es el perdón de parte de Dios por una falta que se comete, una ofensa que se comete contra Él. También estuvimos viendo lo que era la Pascua, ¿verdad? Éxodo 12:1 al 28, y esa Pascua que estaba apuntando a la verdadera Pascua, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo. Vimos también el Hebreos 7:11 al 14, vimos algunas precisiones sobre eso, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. ¿Sabes? Si la perfección fuese, ¿por qué dice sí? Eso sí es eventual. Eso sí es casual, ¿verdad? Porque aquellos sacrificios levíticos no eran perfectos. ¿Sabes por qué no eran perfectos? Porque era un animal, derramamiento de un animal por un ser humano. Eso no. Lo que pasa es que Dios lo instituye para que su pueblo permaneciera como su familia. Ese es el amor de Dios, hermano. Del Antiguo Testamento vemos el amor de Dios. Ese sacrificio era como, fíjese, dice, si cumpliese todos los puntos de esta ley, y como esa ley nadie puede cumplirla, ¿qué hace Dios? Instituye los sacrificios levíticos para que a través de esos sacrificios, de ese derramamiento de sangre de ese animalito, ¿verdad que sí?, como libación de la sangre del ser humano, que la paga del pecado es muerte, para que por un año ese pueblo, Dios se reservara ese pueblo para sí, de su familia. Dios siempre se reserva un pueblo para sí. Pero ese sacrificio no lo salvaba, aplacaba la ira de Dios por un año. Y ese pueblo se sentía parte de la familia de Dios, pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Por sacrificio. Por tanto, no era la perfección fue en el sacrificio de Jesucristo. Así que vamos aquí a ver lo que nos quedamos la semana pasada. Ahí estamos hablando de Isaías 53, 1 al 12. Yo quiero hacer algunas precisiones, ¿verdad?, sobre Isaías 53, 1 al 12, que vimos ahí la semana pasada de eso de la llaga, ¿verdad? La llaga, no solamente las laceraciones, las heridas que él estuvo en su cuerpo en cuanto a la carne, que realmente las tuvo. ¿Qué hablamos la semana pasada que era llaga? Por su llaga, por su compañerismo. Cuando usted lee Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, tomó un cuerpo humano y puso su tienda de campaña, dice el griego, tabernaculió, su tienda de campaña como usted y como yo, y habitó en la tierra. Pasó hambre, tuvo sueño, creció, hubo necesidad de crecimiento, ¿verdad? Dice ahí Lucas que cuando el niño fue reprendido en el templo, pero niño, ¿qué tú haces? Vamos en caminata y no te encontramos y viramos y tú estás aquí. Es que usted no sabe que los negocios de mi padre debo estar. Dijo, ¿verdad, Jesús? Sus padres lo reprendieron. Y dice la palabra que se sometió a sus padres y fue creciendo en estatura, sabiduría y conocimiento. Ese crecimiento fue porque había buena papa. Jesús comió también, ¿verdad? Humanamente. O sea, esa llaga es compañerismo. Hemos hablado aquí que Dios en Jesucristo no se aproxima al hombre. Él no se acerca, se hace su prójimo. Experimentando dolor, engaño, traición, todo. ¿Verdad? Deslealtad, falta de fe. Por eso que es poderoso, dice Hebreos 2, para socorrer a los que caemos en todas esas cosas. Para socorrer a los que somos tentados, porque Él fue tentado en todo. Para socorrer a aquel que es traicionado. ¿Por qué? Porque Él pasó por eso, hermano. Por eso que es poderoso, porque experimentó humanamente todas esas cosas. Así que ahí se refiere al oso de llaga. Vimos la semana pasada también, aquí en la pantalla, yo quiero clarificar esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma humana, escuche,
y quedará satisfecho por su conocimiento. ¿Por qué quedará satisfecho? ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Qué pasó en Getsemaní? Que Jesús fue quebrantado humanamente. Cuando él que se va acercando el tiempo de ir allí a la Gólgota, humanamente, ¿sintió miedo o no sintió miedo? Mucho miedo. Jesús, dice el historiador Fabio Josefo, que durante el tiempo de Jesús, el modo de ejecución era sacrificando a las personas. Él vio muchos crucificados en Jerusalén, en todo el territorio de Judea. Vio los sacrificios y veía lo que sufría la persona. Humanamente, dentro de todo, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. ¿Qué copa? Esa cruz, pásala de mí. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Dios envía consuelo y le presenta, escuche, le presenta. Usted véase allí, que usted fue presentado, Señor Jesús, en Getsemaní, sobre esa piedra, rogándole al Padre. Dice, por el gozo puesto delante del. ¿Qué gozo se presentó allá Jesús en Getsemaní? A una iglesia, a un pueblo redimido por su sacrificio. ¿Y qué dijo? Por ese gozo vamos para la cruz. Y ahí se refiere Isaías 53, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto? Una iglesia redimida, hermano. Por eso que la iglesia es una palabra grande. Y la gente creyente, la iglesia. No, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el gozo puesto delante de Jesucristo y por esa iglesia Él fue a la cruz del Calvario. No menospreciemos la iglesia de Cristo. Si usted menosprecia la iglesia, menosprecia a Cristo. Hechos capítulo 9. Pablo iba persiguiendo camino a Damasco a los creyentes, a la iglesia. Y tuvo un encontronazo con el Señor. Lo tumbó del caballo, tragó polvo y lo dejó ciego. Es que yo no te persigo a ti. Pablo dice, tú no entiendes una cosa, que el que persiga a mi iglesia me persigue a mí. Mucho para nosotros. Mucho para nosotros cómo nos expresamos de la iglesia. No de la iglesia local, de la iglesia de Cristo. Esta iglesia no es la iglesia local. Bueno, local para usted y para mí. Pero esta es la iglesia universal de Jesucristo, proyectada, manifestada, exhibida por este grupo de seres humanos, criaturas, nuevas criaturas en Cristo, en este tiempo, 2018, en este espacio, en esta ciudad. Pero esta es la iglesia universal de Jesucristo. Esto no es una segregación, una fracción de la iglesia. Esto que estamos aquí hoy día, estos 15 o 20 que estamos aquí, somos la iglesia universal de Jesucristo. ¿Verdad? Ya apuntamos iglesia local y estamos fraccionando la iglesia. La iglesia es una, hermano, una, no son muchas. Así que, por eso dice ahí, por ese fruto proyectado delante de él, dice, por su conocimiento justificará migrante y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué dice aquí muchos y no todos? Aquí vamos lo que es la muerte de Cristo, escuche, que hace potencialmente salvable a todo aquel que cree. En cuanto a ofrecimiento, ilimitada. Hay alcance para que todos se salven. En cuanto a aplicación, limitada, porque no todos hemos aceptado a Jesucristo. Por eso dice que no llevó el pecado de todos, sino de muchos. Porque si lleva el pecado de todos, la humanidad, todos son salvos. Y no es así, no es automático. ¿Verdad que sí? Entonces ahí es que, hermanos, se confunden en cuanto a que la muerte de Cristo es limitada o es ilimitada. Hermano, la muerte de Cristo es ilimitada en cuanto a ofrecimiento de salvación. En cuanto a potencialidad. En cuanto a la práctica, limitada porque no todo se va a hacer. Dice Pablo, no de todo va a ser, no de todo será la fe. Pero si todos creen, todos se salvan, ¿sí o no? Bueno, si yo digo, sí, amén. Si yo digo que la muerte de Cristo es limitada, estoy diciendo que Él es un Dios limitado, que no es todopoderoso. Él tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Pero no todos van a creer. ¿Verdad? No todos van a creer. Por eso que dice muchos y no todos. Por eso ahí la frase de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces ahí se ve como que Dios está haciendo, no. Muchos, ahí hay una traducción tremenda, todo es paz. Escuchen en el griego, por eso esto lo discutimos en el seminario, ¿verdad? En el griego, fuimos al griego. Escuche, todos son llamados. Bueno, todos llamados. Número 1, Jesucristo dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Quién están trabajados y cargados? Toda la humanidad pecadora, sobre todo por el pecado que está sobre ellos. Venid a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar. 1. 2, Hechos 17:30. Dios, pasado por alto los tiempos, la ignorancia pasada, hoy
manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y vengan a salvación. El llamado es a todos. En el griego, profesor, aquí tenemos un profesor de griego. Profesor Santiago, yo digo profesor, profesor. Bueno, lo que pasa es que el profesor tiene un doctorado en teología. Mi hermano, no estoy adulándolo, profesor, sino por el amor y el respeto que le tengo. Maestro mío del seminario. Así que yo no le amarro los cabetes a ese caballero que está ahí. Doy gloria a Dios por su vida, porque me he edificado con él. Conocedor del griego. En el seminario estudiamos eso que decía. Escuchen. Dice, Dios llama a todos. O sea, muchos son los llamados. Ese mucho es como decir que llamó a un grupito y otro no. No, él llamó a todos. Escuche, ecletos, más pocos de todos responden al llamado. Es diferente. Dios llama a todos. Todos responden al llamado. No es escogido. No son muchos llamados y pocos los escogidos. Sería como que Dios hace asesión de personas. Y eso choca con la palabra de Dios. Dios llama a todos, pero de todos esos que llama, pocos responden. Si usted compara a la iglesia con toda la humanidad, es una fracción de la humanidad la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, mire cómo estamos aquí. Vaya a la playa Fort Myers y allí no cabe un carro. No una persona, un carro. Pues entonces, la diferencia es bastante abrumadora, ¿verdad que sí? Así que ahí entendemos eso. Dios llama a todos, todos son llamados, pocos. Kletos es un llamado, kletos, ¿verdad, profesor? En el griego, kletos es llamar, Dios llama. Entonces dice kletos, y después dice ekletos. O sea, en otras palabras, pocos responden al llamado. Pasa una persona por ahí, un quincallero, decimos en Puerto Rico, no sé en Cuba o en otros países, un vendedor de verduras de vianda en su carretilla, anunciando calabaza a 3 por peso. Él está haciendo un llamado. ¿Cómo yo tengo la calabaza? Respondiendo a ese llamado, saliendo a comprar la calabaza. Así es Dios. Dios llama, pocos responden a ese llamado. Ahí entendemos eso, ¿verdad que sí? Así que vemos ahí que la palabra ahí de su llaga es azotaina. Ahora, vamos aquí a Lucas. De camino de Emaús, los primeros 13 al 35 versículos, está hablando de estos dos jóvenes que iban de camino a Emaús. Fue develado, ¿verdad? Su conocimiento, van caminando con Jesús. Tremendo, y no se percibieron de que estaban hablando con el que había sido crucificado hacían días. Esto es Jesús ya resucitado. Escuche. Y a veces tratamos a estos jóvenes como, bueno, insensatos. Jesús le dice son insensatos, ¿verdad? Pero a veces nosotros humanamente le tiramos mucha piedra a estos dos jóvenes. Escuche, reflexión bíblica. No tome como interpretación. Usted siempre ha escuchado que estos dos jóvenes eran dos muchachos, ¿verdad? Siempre he escuchado eso. Yo escucho de pequeñas ligas. Tengo la del béisbol en la mente. Desde niño, desde muy pequeño, en la escuela dominical, como que eran dos jóvenes, dos muchachos. Bueno, el griego reflexivamente, viendo el griego, era un matrimonio joven. Dos jóvenes. ¿A dónde lo invitaron a Jesús? A su casa. Era un matrimonio joven, hombre y mujer. No dos jóvenes varones. Eso es el griego. Eso es reflexión bíblica, hermano. Eso es discutible, pero es reflexión bíblica. Entonces, estos dos jóvenes, ¿por qué se enteran de que era Jesús? Lo que quiero llevar. ¿Por qué se enteran que era Jesús cuando ya están en la mesa? Y no antes. Ya Jesús resucitado. Hermano, por eso es que a mí me emociona mucho, ¿verdad? Como yo sé que muchos hermanos, cada primer domingo de mes, que hacemos la Santa Cena. Que el Señor me convide a su cena, eso es grande, hermano. Y valoramos mucho eso, ¿verdad que sí? Pero a través de un estudio de Lucas, del griego, de Lucas, un griego muy, muy fino, cada vez que está la Santa Cena, hermano, a mí me conmueve que no puedo ni mirar eso. Cuando el pastor Azael González toma el pan, levanta sus manos, ahí me transporta ahí a Lucas 24 de estos dos muchachos. Yo no resisto ver al pastor Azael González. Cuando él levanta el pan, yo tengo que inclinar mi cabeza porque entro en una conmoción simbra a mi corazón. ¿Sabe cuando estos muchachos reconocieron que era Jesús? Los judíos, las túnicas, tapan, no como esta guayabera que tapan mi muñeca, tapan la palma de sus manos. Cuando Jesús va a partir el pan en la mesa, levanta sus manos, ven sus heridas. Y ahí reconocieron, porque esas heridas están todavía perpetuamente en la persona de Jesucristo. Esas heridas no se han borrado todavía. Y la iglesia verá esas heridas cuando venga por su iglesia. O sea, en otras palabras, van de camino, sí, su conocimiento es revelado, pero la túnica le tapa la palma de la mano al judío. No están viendo las heridas. Pero cuando llegan a la casa a cenar, que Jesús toma el pan, levanta la mano,
ahí ven las heridas en sus manos. Que eran sus muñecas, no en la palma, en sus muñecas. Y vieron, oh, sí es Jesús. Por eso me conmociona mucho cuando el pastor levanta el pan, porque me transporta a estos dos jóvenes. Y me hace reconocer con quién estoy participando en la Santa Cena. Con su iglesia, pero con el Señor también. Está ahí, ¿verdad? Está ahí. El Señor está presente en su iglesia. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes no conocen el Antiguo Testamento. Por eso nos referimos que ya destinado, o sea, ya proyectado en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de todo esto. Oseas dice que Él va a ser levantado el tercer día. Isaías dice que padecerá, mucho padecimiento. Dice Jesús a estos dos jóvenes que no entendían, pero ese era el gran Mesías de Israel y ha muerto. Seguro, pues estos dos jóvenes se enfatizaban en Isaías capítulo 9, que era un Mesías reinante, dominante, todopoderoso, y iban a acabar con los régimen greco-romano. No, si en primera instancia venía a libertarlos del pecado. Como viene a libertar a su iglesia del pecado en primera instancia, después entonces reinaremos con Él en gloria. Mientras tanto, limpieza, cauterización de nuestra vida pecaminosa, hermano. Limpieza, haciendo catarsis diariamente. El Señor a través de su palabra y su Espíritu Santo. Entonces le dice, pero qué insensatos son si todas estas cosas lograron los profetas de mi persona. Estoy haciendo una paráfrasis. 26. No era necesario que el Cristo padeciera, aquí está, estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, las declaraba todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué está hablando aquí? Del Pentateuco, pero sobre todo del Tanakh, ¿verdad? El Pentateuco era los 5 libros de Moisés y los grandes profetas, los salmos, ¿verdad? Todo lo que es la Tanakh. Estaba hablando de ese sacrificio. Antiguo Testamento estaba apuntando allí. Ahora, esto es de Camino Maús. Fíjese. Vamos a ver aquí si puedo, el apuntador, pasar al próximo versículo. Aquí, Isaías 53. Ahora vamos a hacer otra reflexión. Isaías 53. No sé si usted puede verlo claramente ahí en la pantalla. Tengo una letra muy pequeña, pero quizá lo pueda ver. Dice, vamos aquí a enfatizar varias palabras. El padecer, ese padecer. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, no hay ningún atractivo, hermano Pino, para que le deseemos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Escuche, todos estos verbos que están hablando aquí son verbos transitivos. Cuando decimos un verbo transitivo es que tiene dos propósitos o dos objetos a los que se dirige, ¿verdad que sí? Tiene doble argumentación. Por ejemplo, usted puede padecer una enfermedad, pero esa enfermedad que usted está padeciendo no le afecta en cuanto a dolor físico, le afecta más el dolor moral. Usted tiene un problema, usted puede padecer un problema con una persona y eso no le trae un dolor físico, le trae un dolor moral. Lo que es un dolor moral, lo que es un dolor físico. ¿Verdad que sí? Jesucristo, esto es un verbo transitivo, padeció, o se supone, se esperaba que padeciese, es un verbo transitivo, comporta las dos cosas. Hubo dolor en Jesucristo moral y hubo dolor en Jesucristo físico. Moral, rechazado, traicionado, desvalorizado. Eso es moral. ¿Sufrió moral Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo no sufrió con eso? Ese pueblo que dice, este pueblo de Israel, ¿cuántas veces quise yo, como hace la gallina, arropar a sus polluelos, mas no quisiste? ¿Usted cree que eso no lo dio a Jesús? Ese rechazo de su pueblo. Y aquí Isaías, ese padecimiento, habla de lo moral y también de lo físico. O sea, esa muerte no solamente fue física, hermano, también fue moral. Fue moral. Espiritualmente afligido en el espíritu. Dice aquí, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado. ¿Qué causa menosprecio? Moralmente usted se siente como que desvalorizado. Moralmente. Dice, y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está, dolores físicos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido. Hermano, abatido moralmente. Dice, herido de Dios. Escuche, hermano. El dolor más grande del Hijo de Dios fue el desamparo del Padre. Tremendo, hermano, tremendo. Usted dice, bueno, dice ahí 1 Timoteo 1, 9 y 10 que fue por amor a vosotros, fue por amor a mí. Pero hermano, en primera instancia vea ese verbo transitivo en cuanto al dolor que siente el hijo por el desamparo del padre. Padre, si estás aquí, ¿por qué no me asistes? Te veo aquí, me has dado la espalda para encontrarte de frente con el hombre, pero me has dado la espalda, Padre, ¿por qué me desampara? No lo abandonó. ¿Por qué no lo abandonó el Padre? ¿Por qué el Padre no abandona al Hijo? Ni en la cruz ni nunca lo va a abandonar. Jesucristo muriendo horrendamente en la cruz del Calvario, muerte ignominiosa, sin nombre. El Padre le da la espalda para encontrarse de frente a la humanidad. Y el Hijo dice, Padre, te veo aquí delante de mí, pero a espaldas mías. ¿Por qué me desampara? ¿Por qué no me asiste? Hermano, ¿hubo dolor para el Hijo? Y para el Padre no hubo dolor. Ver a su Hijo ahí herido por la voluntad del Padre, pero por la voluntad del Hijo viniendo, hermano, por amor a nosotros. No solamente un precio, hermano, un gran valor. Y aquí hemos explicado lo que es precio, la gran diferencia entre precio y valor. Decimos, no, él pagó un alto precio. Bueno, hermano, eso es en segundo plano. Para mí es más el valor. ¿Explicamos eso? ¿Explicamos eso? ¿Ajá? Precio es el costo. Valor es lo que vale. ¿Sí? Este maletín vale $300, por ejemplo, no vale 300, no vale ningún por ciento de eso. $300. Ese es el precio, $300. El valor es que yo tuve que trabajar una semana para los $300. El sacrificio que tuve que hacer levantándome todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, para ganarme los 300 para comprar mi maletín. Ese es el valor. Entonces, este maletín, yo no lo aprecio tanto, lo valoro porque me costó una semana de trabajo. ¿Ve la diferencia entre valor y precio? Bueno, allí no hay precio, pero un infinito valor. Eso es priceless. No hay precio que podamos poner a ese sacrificio. Valor infinito. ¿Qué valor, hermano, costó la vida del Hijo de Dios? Duro para el Hijo que el Padre lo desamparara. Duro para el Padre desampararlo y ver ahí a su Hijo morir. En cuanto a la carne, Dios no muere. En cuanto a su humanidad. Por tanto, Isaías encierra este verbo transitivo de doble connotación o doble argumentación. Jesucristo no solamente murió físicamente, hermano, nos enfatizamos el dolor, porque por eso de llaga. Y ahí podemos entender en cuanto a lo moral, azotaina en el hebreo, por el compañerismo, porque se aproximó a mí, no se acercó, se hizo mi prójimo. Y por eso es poderoso para socorrerle a usted y socorrerme a mí, porque experimentó todas esas cosas. Así que vemos ahí ese verbo transitivo. Ahora, Lucas se presenta también a sus discípulos y le dice en este mismo capítulo 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe o de Moisés, en los profetas y en los salmos. No, está hablando aquí de la Tanakh completa, no solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros, está hablando de la Tanakh, de todo el Antiguo Testamento. Por eso estamos enfatizando la cruz de Cristo enfatizada previamente en el Antiguo Testamento. Y Jesús está aquí, se lo está expresando a sus discípulos. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese. Y aquí Lucas está básicamente resumiendo los 12 versículos de Isaías 53. Hermano, Isaías 53 todo es un padecer. Con la doble connotación, con ese verbo transitivo de padecer, moral y físico. Dice, y que predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El apóstol Pedro, terminamos con esto, 2 minuticos. Dice el apóstol Pedro, primera carta de Pedro 2, 20 al 25, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
ejemplo de vida, hemos dicho aquí, puesto los ojos en Yeshua, autor consumador de la fe. No ponga la vista en el hombre, hermano, el hombre le va a fallar. Los pastores fallan. Los pastores fallan porque son hombres como usted y como yo. Los maestros fallamos. Los maridos fallan, las esposas fallan, pero hay uno que no le falla a usted, hermano, que es el Señor Jesucristo. Está con usted como poderoso gigante ahí, con usted día y noche. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vamos aquí ahora. Los pecados nuestros fueron sobre los hombros de Cristo, no el corazón de Cristo. La justicia imputada al pueblo de Dios es sobre nuestros hombros, no en nuestro corazón todavía. ¿Ok? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, episcopo. Jesucristo, escuche, termino con esto. Usted lo ve siempre, lo vemos siempre como mi buen pastor. Pero hay una palabra ahí, pastor y obispo. ¿Sabe qué es obispo? Episcopo. Epis, sobre, copo, ojo. El ojo que todo lo ve. Fíjese el énfasis en el griego. Usted dice, obispo, para nosotros un sobrevedor, un obispo, un supervisor. No. En cuanto a Jesucristo, epis, que es sobre, copos, ojo. Episcopo es un sobrevedor. Jesucristo ve todo lo que hace su iglesia. No solamente la cuida, la vela y la juzga y la reconduce. Estamos de pie, profesor Santiago. Usted nos lleva una breve oración. Hermano, toda duda, pregunta, comentario, quejas, querellas, desacuerdo, tráigala el próximo domingo y vamos a ir discutiendo este tercer punto de la cruz de Cristo proyectada desde el Antiguo Testamento. El profesor Harold Santiago nos lleva a una muy breve oración. Felicidades, amén. Felicidades. Igual por su madre y por su esposa. Igualmente, Amén. aleluya, y a todas las hermanas aquí. Sí, le iba a decir, hermano, antes de terminar. Hablaba con nuestras hermanas. Felicidades a las hermanas que se llegaron a la escuela dominical. Sepan que valoramos como esposos, como hijos, como hermanos de Cristo, valoramos lo que ustedes hacen, no solamente por los hijos, sino por nosotros, los hombres, los maridos, ¿verdad? Todo el mundo aquí tiene una madre o una que partió con el Señor. Valoramos eso. Me expreso de la siguiente manera. El amor más grande que experimenta un ser humano es el amor de Dios. El amor más grande. Segundo amor, para mí, el amor de una madre para con un hijo, que es incondicional. Hijos que tienen sus madres actualmente, valoren a sus madres. Y aquellas madres que partieron con el Señor, tengan la bendita esperanza que habrá una reunión. Así que felicidades a todas las madres, les amamos y agradecemos todas las cosas que hacen por nosotros. Profesor. Amén. Oremos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias en este día tan especial, Señor, porque tú eres especial todos los días para nosotros, tus hijos, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites venir a tu hogar, a tu iglesia, Señor, a ser edificados, Padre, para que así podamos también ayudar a otros. Te adoramos por eso, Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciendo esta clase bíblica, a nuestro Maestro, Padre Celestial, que tú lo sigas utilizando, que tú sigas ayudando, Señor, a que Él pueda seguir, Padre, sin estorbo, Padre, sin problemas, sin limitaciones económicas de ninguna manera, Señor, enfermedades, nada pueda detener, Señor, este gran ministerio que tú has puesto sobre Él, sobre esta iglesia, nuestro pastor, todos los líderes de esta iglesia y todos nosotros, Señor, que venimos a recibir de ti en este día. Te damos gracias por esa bendición que tú nos das, Padre Celestial, de entender, de cómo hiciste con esos jóvenes en Emaús, de abrirnos las escrituras, Señor, y nada mejor que eso, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que en este día también especial, donde reconocemos, Señor, que las madres se merecen un puesto especial en nuestras vidas. Para todas ellas, Señor, te pedimos una bendición especial para las que ya están en tu iglesia y para las que no están, Señor. Que ese sea el regalo más grande que se le pueda hacer. Hablarles de Cristo para que se unan, Señor, a una familia eterna. Gracias te damos por esta clase. Te pedimos que tú sigas con nosotros, Padre Celestial, y que nos sigamos gozando en ti,
ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, profesor.